La disciplina es una parte que como cristianos muchas veces no quisiéramos experimentar, pero hay momentos en que la disciplina de Dios es necesaria. La palabra dice que el Señor a todo aquel que recibe por hijo lo corrige. Es así que si nosotros somos hijos de Dios, va a llegar un momento que nos va a doler, pero que el Señor nos discipline es muy necesario para que podamos regresar nuevamente al camino correcto, para que volvamos a buscarlo. Y tristemente como humanos muchas veces funcionamos de esa manera. Si no tenemos un momento difícil, un momento complicado, en ocasiones nos olvidamos de Dios cuando todas las cosas están yendo bien. Por lo tanto, Dios se ve en la necesidad muchas veces de alejarse un poco o de disciplinarnos de alguna manera para que volvamos a alinearnos a su voluntad. Salmo 119, versículo 67 dice: Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Muchas veces en la vida de nosotros sucede así. Mientras las cosas van bien, nosotros nos olvidamos de Dios o decidimos vivir la vida a nuestra manera, pero vemos algo que es muy común dentro de nuestras congregaciones y es los testimonios de personas que sí, en un momento vivían sin Dios y sentían que verdaderamente no lo necesitaban, hasta el momento que vino una enfermedad, hasta el momento que llegó esa situación difícil que los hizo mirar nuevamente a Dios si nunca lo habían visto, o que los hizo nuevamente volver al camino que una vez habían dejado atrás. Y aquí el salmista está diciendo precisamente ese momento que muchas veces llega a la vida de las personas y que en su momento tocó la vida de esta persona que escribió este salmo. Y él reconoce delante de Dios y le dice: fue necesario que tú me humillaras, porque antes de que yo fuera humillado, yo andaba descarriado. Yo andaba haciendo mi voluntad, andaba siguiendo mis caminos y no los caminos que Dios había establecido para mí. El salmista lo está reconociendo y reconoce que gracias a ese momento difícil, ese momento de dificultad, esa disciplina que en un momento llegó a su vida, eso causó que ahora, en la actualidad, en el momento que estaba escribiendo este salmo, él ahora guardara la palabra de Dios. Para eso muchas veces llega la situación difícil a nuestra vida. No es que Dios quiera acabar con nosotros o que nos haya abandonado, no, sino que precisamente nosotros a veces a Dios le toca actuar de esa manera con nosotros, porque a las buenas muchas veces no entendemos. Como personas tenemos esa capacidad de olvidarnos de Dios y todas las cosas están bien. Y es allí donde Dios entra, Dios ve la situación y Dios dice: bueno, es necesario apretar un poquito a esta persona para que vuelva verdaderamente su mirada a mí. Y toda esa disciplina, todo ese momento difícil, vemos que al final es para nuestro beneficio, como el salmista lo reconoció. Cuando todo estaba bien, nada, se olvidó de Dios, pero llegó el momento difícil y allí entonces aprendió por medio de esa situación a obedecer los mandamientos de Dios, a serle fiel a Dios. También nos dice la palabra en el libro de Oseas capítulo 5, versículo 15: Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Mira lo que Dios habla en este capítulo de Oseas, en este versículo referente al pueblo de Israel. Dios está diciendo en otras palabras: bueno, yo me voy a ocultar de ellos por un tiempo. Yo los voy a dejar. Si ellos oran a mí, yo no les voy a responder. Voy a causar que ellos sientan soledad. Voy a causar que ellos tal vez lleguen a pensar: Dios se olvidó de mí, Dios ya no está cerca. Yo clamo, yo oro, pero Dios no está escuchando. Pero el Señor hizo esto con un propósito. El Señor se alejó del pueblo en ese momento con una intención clara. Él sabía que en el momento que ellos sintieran esa soledad, en el momento que ellos pensaran que Dios se había alejado de ellos, ellos se iban a esmerar por buscarlo, por reconocer que ellos dependen única y exclusivamente del Señor. Y es así que Dios muchas veces hace con nosotros, porque aquí claramente Él da la razón y Él dice: en su angustia ellos me buscarán. Ahora entiendes por qué muchas veces la situación difícil ha llegado a tu vida. Que no es que Dios no te esté amando, sino que en el momento que Dios permite que la angustia llegue a tu vida es porque te está amando más y tú no lo estás viendo. Muchas veces perdemos de vista en esa situación difícil y le echamos la culpa a Dios y le decimos: Señor, ¿tú por qué permitiste que esto pasara? Señor, ¿tú por qué estás haciendo que yo esté sufriendo en este momento? Pero es
únicamente la misericordia de Dios y el único medio que Él ha encontrado para que nosotros nos acerquemos a Él nuevamente. Mira por el retrovisor de tu vida y analiza cuántas veces has estado en una situación difícil y te darás cuenta que cuando estás en esa situación difícil, busca más a Dios que cuando estás bien. Por lo general funcionamos de esa manera, buscamos más a Dios en el problema, en la situación difícil, que cuando todas las cosas van bien. La disciplina del Señor funciona de esa manera. Él nos va a hacer sentir solos por un tiempo hasta que nosotros entendamos que dependemos única y exclusivamente de Él. Cuando todo va bien, a veces perdemos de vista las prioridades que debemos tener en la vida. Perdemos de vista que en este mundo estamos primeramente para vivir para Dios, para que nuestra vida sea para glorificarlo a Él, sea una vida que lo honre. Y es entonces que la corrección del Señor es necesaria, porque si el Señor nos deja sin corrección, la palabra también nos dice que no somos hijos, sino que somos bastardos. Y si Dios no nos corrige, no aprendemos a vivir conforme a los mandamientos de Dios, a su voluntad. Y nuestro fin va a ser la perdición. Entonces vemos que la disciplina es necesaria. Y cuando recibimos la disciplina, nosotros no nos gozamos, no nos sentimos alegres, no nos vamos a sentir felices. La palabra también establece eso. Pero que al final esa disciplina va a dar un fruto. Y el fruto es que nosotros nos acerquemos más a Dios. El objetivo de Dios siempre ha sido ese. Si estás pasando por una situación difícil, el objetivo principal que Dios tiene por medio de esa dificultad es que te acerques a Él. No es que tú mueras en esa situación. No es que esa situación acabe contigo, no. El objetivo principal es que tú aprendas a doblar rodillas en la situación difícil y entonces allí Dios se va a dejar encontrar nuevamente. Se ha apartado por un momento, pero está atento. Se ha apartado por un momento, pero está allí esperando que tú dobles tus rodillas, que tú ores a Él para Él traer una respuesta. La palabra nos dice en uno de los salmos también que Dios está expectante, mirando sobre la tierra para ver si hay un sabio y entendido que busque a Dios. Tristemente, para nosotros nos volvemos esos sabios y entendidos que buscan a Dios en el momento difícil, en la situación que no podemos más. Y en el amor de Dios y en su misericordia, Él permite el dolor, Él permite la enfermedad, Él permite el sufrimiento, Él permite ese problema que es el que nos lleva a inclinarnos, a orar y a pedir la intervención de Él en nuestras vidas. Entonces la disciplina es necesaria, pero el mejor consejo que yo te puedo dar, y creo que debemos atesorar esto en nuestro corazón, es que si ya el Señor nos disciplinó una vez y aprendimos que fuera de Él nosotros no somos nada y que perdemos el valor cuando nos alejamos de Él, nos alejamos de su presencia, si ya pasamos ese momento difícil y llegamos a Dios, no nos alejemos nuevamente de Él. No nos alejemos y sigamos buscándolo, así como lo buscamos cuando esa situación difícil empezó en nuestras vidas. Sigamos buscándolo de la misma manera, sigamos allí con Él, porque si esa disciplina llegó, créeme que si nosotros nos olvidamos nuevamente, si volvemos a nuestra vida como antes, una vida en la que ya no oramos lo suficiente, va a llegar otra situación difícil. Y no porque Dios no nos ame, sino porque Dios nos ama demasiado y Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él no quiere que nosotros terminemos y pasemos toda la eternidad sin Él, sino que Él quiere que nosotros estemos con Él por el resto de la eternidad. Y así funciona la disciplina del Señor. Obviamente mejor es no recibir esa disciplina, claro está. Mejor es estar siempre bien, aunque siempre van a haber problemas y dificultades, pero que no haya necesidad que Dios nos discipline porque nos apartamos y nos alejamos. Qué bueno sería que nosotros amemos tanto a Dios que lo busquemos siempre, que siempre estemos un paso adelante para buscarlo en fidelidad y no para buscarlo en desobediencia, porque créeme que es diferente y la vida va a marchar diferente si decidimos primero amar a Dios y decirle: Señor, aquí estoy, no necesito una situación difícil, no necesito un problema, sino que yo te amo, quiero buscarte, quiero conocerte, quiero que tú estés en mi vida hoy, mañana y siempre.